Sí, presidente. Parece que estamos en el reino del revés. Se dice que es ser responsable pagar jubilaciones de miseria. Se dice que es ser responsable subirle la edad jubilatoria a las mujeres e impedirle jubilarse por la moratoria. Se dice que es responsable sacar la cobertura 100% a los medicamentos del PAMI. Y llaman que es ser irresponsable que los jubilados puedan comer, puedan llegar a fin de mes, puedan vivir tranquilas y tranquilos su adultez. Señor presidente, nuestro proyecto incluye obviamente la renovación de la moratoria a pedido de las organizaciones de jubilados y jubiladas de los miércoles, de los que soportan los gases que le tiran cruelmente, violentamente, la fuerza de seguridad ordenada por Patricia Bullrich. Esos policías que no le tiembla la mano para darle un palazo a una jubilada como a Beatriz Blanco o para tirarle un gas a una nena de 9 años. Miércoles a miércoles reprimen y despliegan ejércitos de gendarmes, de policías, de prefectos, y los despliegan incluso acá en el anexo, cosa que repudiamos y que debe ser absolutamente impedido. Ni un gendarme más adentro del anexo para atemorizar, ni un policía más en el anexo. En realidad, basta de represión a jubilados y jubiladas todos los miércoles. ¿O qué ley han votado que impide movilizarse a los jubilados? ¿Qué ley han votado que impone el estado de sitio a jubilados y jubiladas? Les da gusto reprimir y mostrar esa imagen a los inversores. Ese es el reino del revés. Si se suben las jubilaciones, les bajan el pulgar. Si revientan a los jubilados, les suben el pulgar. Y vamos contra ese reino del revés. Pero no vamos solos. Está creciendo la oposición social a este gobierno. Está creciendo entre los que ven que su salario no alcanza, desde los choferes de la UTA, los docentes bonaerenses, docentes y no docentes universitarios, médicos, enfermeros, del Garrahan y de toda la salud pública. Está creciendo en quienes no se bancan los aprietes y los ataques, como las gestiones obreras en Neuquén, los trabajadores despedidos de SECO, los despedidos en Ledesma. El pueblo está movilizándose cada vez más. Los puesteros que lo dejan en la calle, el pueblo de Tierra del Fuego por un decretazo de Sturzenegger, y así podemos seguir contando. Hay una contradicción muy grande entre el Palacio, que piensa cómo beneficia a la bicicleta financiera y a los dueños del país, y la calle, que dice que esto no se aguanta más, que no se puede vivir con salarios de hambre. ¿O usted cree que se puede vivir con 250.000 pesos, como cobra un ayudante de cátedra en la universidad? ¿O cree que un jubilado o una jubilada va a poder seguir viviendo con 350.000? Reitero la cifra, 350.000 pesos. Quisiera que los funcionarios que dicen que eso es ser responsable digan hasta qué día del mes llegan con lo que cobra un jubilado o una jubilada de la mínima. Y nuestro proyecto, junto con la moratoria, plantea otra cuestión central: transformar la PUAM en una prestación jubilatoria universal. ¿Por qué? Bueno, porque la PUAM ya ese ingreso miserable solo le da el 80%, porque no permite acumular con pensión por viudez. ¿Se imagina usted una pareja de jubilados, muere un cónyuge a los 85 años y se queda el otro cónyuge con la mitad de los ingresos? ¿Dónde va a parar? ¿Cómo paga los gastos? ¿Cómo paga el alquiler si es que les corresponde o cómo paga las expensas? Es mandar a vivir a la calle una generación, no permitir esa acumulación de pensión, porque extiende la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Entonces creemos que es fundamental. Las jubilaciones son un derecho de toda la población. Y es mentira que las jubilaciones solo se sostienen con lo que aportan
los trabajadores en blanco que tienen la suerte de que se les hagan los aportes patronales. Las jubilaciones se sostienen con los aportes y con rentas generales. Todo trabajador, toda trabajadora que va a comprar algo aporta al sistema jubilatorio. Toda trabajadora de su hogar aporta al sistema jubilatorio. ¿Cómo no va a tener derecho a la jubilación? Lo tiene. Entonces acá tenemos que invertir la discusión, tenemos que discutir cuánto se requiere para vivir en situación de adulto, de adulta mayor, a los 60 las mujeres, a los 65 los varones, y cómo lo financiamos, no cómo los ajustamos para cumplir con el Fondo Monetario. Porque ¿sabe por qué? Primero Macri, después Alberto, que provocó una caída entre el 21 y el 24 del 50% en los saberes de quienes cobran más de la mínima, quienes no recibían el bono, y esto por fallos judiciales. Y ahora Milei, en un saqueo salvaje a los recursos previsionales, ¿sabe por qué ajusta? Porque se lo pide el FMI. Macri ajustó de la mano de ir al fondo con la deuda que tomó el hoy nuevamente ministro Caputo. Alberto con Guzmán fueron al fondo y ajustaron a los jubilados como le pedía el Fondo Monetario, arrodillados. Ahora Milei, que no votó el acuerdo con el fondo con Guzmán, se arrodilla ante el Fondo Monetario. Gatito mimoso del poder económico, como dijo mi compañera Miriam Bregman, y del Fondo Monetario Internacional. Arrodillado ante el FMI. Por eso no quieren la moratoria jubilatoria. Y yo apelo a que, ahora que todas y todos sabemos que no hay prácticamente costo fiscal en mantener la moratoria jubilatoria, 0,084 del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los demás bloques apoyen el proyecto de moratoria. Apelo al bloque de Democracia para Siempre, apelo al bloque de Encuentro Federal, apelo al bloque de la Coalición Cívica. ¿Cuál es el motivo para no acompañar la moratoria jubilatoria y sacarle la incerteza a quienes están por llegar a la edad y permitirle jubilarse si no hay costo fiscal? El diputado López decía la responsabilidad, si no hay prácticamente costo fiscal, te lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿por qué oponerse a la moratoria? Porque el FMI se enoja. No hay motivo, no hay argumento para oponerse a la restitución de la moratoria previsional. Y es un deber de esta Cámara hacerlo, y es un deber de esta Cámara comprometerse a que si sale votada, se van a defender contra el veto, contra ese atributo monárquico que tiene el presidente y contra esa característica antidemocrática del sistema constitucional que te exige los 2/3. Entonces es una cuestión mínimamente democrática para todos los que digan que se llaman de esa manera, que es oponerse a cualquier veto presidencial. Que le intentan hacer pese a los balazos de goma, pese a las granadas de gas que han lanzado en la cabeza de manifestantes como Pablo Grillo, que hoy por suerte el día de ayer ha salido de terapia intensiva a seguir su recuperación gracias a los médicos del hospital público. Es un homenaje que le vamos a brindar a Chaca, el jubilado que está siempre, a Guille, otro de los que ha sido gaseado una y otra vez, a Beatriz Blanco, la que se bancó el palazo del policía y el tupé de Patricia Bullrich de decir que ella lo había empujado al policía. A Nelly y a tantas y tantos otros jubilados y jubiladas que todos los miércoles han marcado un camino y que hoy han sido articuladores de todas las luchas. Porque lo nuevo de la marcha de hoy, muy importante, es la confluencia de los sectores que están peleando. Muestran un camino bien diferente a la conducción de la CGT, que dijo que no hay clima de paro general. ¿Qué tiene que esperar cuando anulan el derecho de huelga, cuando pulverizan salarios? Sino un plan de lucha que derrote esta política de hambre, de miseria, de ajuste al servicio del FMI y los ricos de este país que aplica el gobierno de Javier Milei. Es imprescindible que lo que estamos viendo hoy, esa confluencia en la calle, se profundice y muestre un camino claramente distinto. Y déjeme unos segundos, porque no pedí una cuestión de respuesta al diputado Fernando Troll Iglesias, que
cree que me disminuye llamándome por mi seudónimo, Chipi. Cuando tendría que haber dicho el diputado Castillo, como a cualquiera, él cree que así me pone como que nuestras propuestas de lucha a favor de los trabajadores serían una suerte de estudiantina, ¿no? Le pido que vaya cerrando, ya por termino, favor, diputado. Perdón. Me ahorré el otro, así, un minuto nomás. Y le digo sencillamente, el diputado Iglesias, mire, solo su trayectoria cambiante no está en primer plano porque la tiene a Patricia Bullrich, porque él dice que fue trosco, después fue kirchnerista, tiene un libro de alabanzas a Néstor que hasta Cristina se pone colorada, después fue de Lari, después fue del PRO y ahora se está tiñendo el pelo de violeta. Pero lo dejo tranquilo, no nos están siguiendo a nosotros, lamentablemente, otras fuerzas políticas. El sistema político se está adecuando a la derecha, le echa la culpa de la crisis de la educación y de la salud a los docentes y a los médicos. Es la costumbre del sistema político, decir que no te atienden o que no hay clase. ¿Y por qué no hay? Porque te pagan salario de hambre. No puede ser. Hay que recomponer los salarios de docentes y de trabajadores de la salud. Le pido Señor que vaya cerrando, presidente, por favor, diputado simplemente culmino con el homenaje. Jubilados y jubiladas nos tienen acá como nos tienen todos los miércoles. Fuerza y todos a votar ahora la moratoria y la recomposición de las jubilaciones, que con este hambre no se aguanta más, señor presidente. Nada más. Gracias, diputado Castillo.